Aleluya. ¿Listos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a esperar que todos listos. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Libro de San Juan, capítulo 16 y el versículo 8 dice la palabra de esta manera. La leemos como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Padre, que habitas en gloria. Maravilloso Señor, muchas gracias. Gracias te damos en este precioso momento por regalarnos esta gran oportunidad, Señor. Oh bendito Dios, muchas gracias por la vida, por todo lo que tú has proveído, el cuidado que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por tu pueblo, gracias por este remanente, muchas gracias, Señor. Eterno Dios, muchas gracias. No hay nada con que pagarte, Señor. Tus favores, tu misericordia tan grande, Señor. Eterno Salvador, muchas gracias. Cordero divino, aleluya. En este momento, Dios mío, te pedimos, Señor, que seas tú quien hable, Señor, a través de tu palabra. Nos enseñes, oh Dios. Oh bendito Dios, conforme tu propósito y conforme tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, bendito Salvador. Aleluya. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a meditar en esta preciosa palabra que hemos tomado en base, gloria al Señor, y vamos a meditarlo bajo el tema: Dios te pondrá en alto a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Una vez más, Dios te pondrá en alto a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta preciosa palabra del Señor, ya que hay mucho que poder meditar en esta preciosa palabra. En este tema pudiera, no sé, durar quizás mucho tiempo, y más sin embargo viene otro predicador y puede tomar esta misma base y le trae algo nuevo, algo quizás usted nunca lo ha escuchado, y siempre ubicado en ese mismo pasaje, porque la palabra del Señor es tan profunda y misteriosa. Gloria al Señor. Pero vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado impreso, inspirado a sus siervos, para que ellos, amados hermanos, dejaran esta palabra establecida, y hoy en día nosotros podamos contemplar lo que el Señor, a través de tantos años y muchos años atrás, siglos atrás, esta palabra, cuánta gente fue iluminada, cuánta gente pudo haber sido enseñada, dirigida por medio de este precioso pasaje. Y hoy en día nosotros tenemos la dicha y el privilegio, amados hermanos, de poder entender a qué se debe esta palabra. Porque quizás cuánta gente la escuchó, pero no pudo entender el propósito de Dios a través de su palabra. Pero el apóstol Juan, enseñando esta bendita palabra del Señor, y él dice: cuando venga, convencerá al mundo. ¿Y de qué está hablando él? Dice que en ese tiempo, amados hermanos, mucha gente todavía no tenía el conocimiento, todavía no había sido derramada la presencia del Señor, totalmente solo habían bases, pero no había algo que de verdad se hubiera
entendido de una manera tan fuerte, pero más sin embargo Juan, él estaba hablando de esta bendita palabra del Señor, que cuando venga, o sea que todavía no había llegado. Entonces por eso él dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es algo tan maravilloso. El Espíritu Santo es el que toca. El Espíritu Santo es el que pudiéramos llamarle de esta manera, el que suaviza los corazones, el que toca la mente. A veces nosotros pudiéramos ser tan elocuentes y gente que de verdad pues tan profunda, conmovedora, más sin embargo hay gente que ni aunque le mencione las palabras que le mencione, no se conmueve por nada. Pero cuando es el Espíritu Santo, amados hermanos, el Espíritu Santo lo hace sentir algo diferente. Por eso es de que el Espíritu Santo, amados hermanos, es la vitamina en nuestra vida espiritual. Porque a veces cuando nosotros estamos cansados, el Espíritu Santo nos motiva a que nosotros nos levantemos. A veces quizás no hay anhelo de venir al servicio, pero el mismo Espíritu Santo te dice, bueno, una bañadita y con eso te renuevas. Y luego vamos corriendo y nos damos una bañadita y mire, rapidito. El Espíritu Santo es el que nos anima, nos impulsa a poder nosotros sacar fuerzas de donde no las hay. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que nos dirige para orar. Nos dirige, cuando decimos nos dirige, es porque nos da palabras. A veces las palabras se acaban. Por sí mismo hay palabras que, o sea, hay momentos que ya no hay cómo y nos quedamos ahí, por eso es que a veces da sueño. Pero cuando el Espíritu Santo nos dirige por medio de la oración, entonces se va el tiempo, transcurre el tiempo y no se da cuenta. Yo no sé si a usted le sucede lo mismo. Pero es cuando el Espíritu Santo te está dirigiendo para que empieces a orar. Y entonces salen palabras que a veces uno se queda impresionado. Y ahí es donde el mismo Espíritu Santo nos envuelve para que sigamos orando y orando. Pero cuando no hay deseo de orar, es porque el Espíritu Santo hace falta en nuestra vida. Ahora bien, y nos da esas palabras para poder seguir invocando el nombre del Señor. Número 3, ¿qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que convence de pecado. O a veces antes de la persona puede estar a punto de poder pecar, a punto, ya en el momento preciso, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo lo toca y le dice, mira, y no que ¿por qué vas a hacer eso? No le permite, lo detiene. Es el Espíritu Santo. No es porque a veces nosotros seamos inteligentes, sino que es el Espíritu Santo el que lo toca y le redarguye el corazón y le dice, no puedes hacer eso. Y a punto de cometer el pecado el ser humano. El Espíritu Santo lo dirige para que no lo haga. Entonces, por esa razón, dice acá el versículo 13, dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía. Nos guía, amados hermanos, porque el Espíritu Santo es el que la persona y a punto de tomar otro camino incorrecto o equivocado, y Él lo vuelve y lo regresa. Lo regresa. Y ya esa persona está a punto de decir, no, ya no quiero ser cristiano. Dependiendo cómo le haya tocado, es que hay gente que se duele tanto y como humanos hay razón, pero al final de cuentas lo importante es ir a la palabra. Porque hay gente que dice, pero ¿cómo es que yo esto no lo esperaba? Yo lo esperaba de alguien de afuera.
pero no de alguien de la misma iglesia. Son expresiones, a veces se escucha, tal vez no aquí, pero en el otro lado. Y la gente se duele tanto y dice, pero ¿cómo? Si yo lo esperaba, pero alguien ni que fuera ni de mi familia, alguien lejano. Y entonces, y piensa otras cosas muy diferentes. Pero cuando vemos que dice, pero cuando venga el Espíritu, de verdad Él os guiará. Entonces, a punto de que esa gente ha de desistir de la gracia de Dios, y el Espíritu Santo lo guía y le dice, momento. Porque hay gente que dice, ya no quiero saber nada. Y eso es difícil. Es difícil cuando esa gente llega en esa etapa, en esa dimensión. Es difícil, es incontrolable. Pero más sin embargo, el Espíritu Santo, Él sí lo puede guiar. A veces uno pues le dan la oportunidad, mas sin embargo le dicen, no, es posible, hasta tú también estuviste en cuenta del asunto. Es difícil. Pero más el Espíritu Santo, Él sí lo puede agarrar a esa persona. Lo puede agarrar en el momento más ahí y ahí lo controla. Porque a veces hay personas que dicen, ustedes o tal iglesia tuvo la culpa de que yo ahora sea marcado. Yo creo que la iglesia no marca a nadie. La iglesia no puede marcar a nadie. Pero yo no sé si a ustedes se lo han dicho en una ocasión. A mí me lo han dicho. Dice, si mi hijo se va al infierno, o yo, o mi esposa, la iglesia tiene la culpa. ¿Y cómo puede tener la culpa la iglesia? ¿Cuántos lo creen de esa manera? Amén. No es posible. Porque si el Espíritu Santo se le permite que nos guíe, aunque estemos a punto de ir al abismo, pero el Espíritu dice, momento, te vas a enderezar. Amén. Entonces, el Espíritu está para guiarnos. Aleluya. Ahora bien, entonces, el Espíritu Santo nos guía. Ahora bien, en el momento más doloroso que esté la persona, pero el Espíritu Santo le dice, es que es importante, hermanos, mire, por medio de un corito, porque hay personas que ya no entienden ni perciben ni que se le ministre. Pareciera que el hermano que lo va a ministrar anda más peor que él todavía. Él ya no percibe. Algunos dicen, yo ya no creo en nadie. Y aunque el asunto esté lejos, pero cuando el Espíritu Santo lo alinea, entonces ahí es un asunto muy serio. Entonces, ahora por eso es, amados hermanos, que el Espíritu Santo nos guía. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, por si acaso la persona está tan dolida. Yo recibí en alguna ocasión como 15 mensajes ahí. Le estuve mensajeando a esa persona hace quizás como un año y medio, y esa persona estaba dolida y culpaba hasta al perro y el gato. Y me escribió como 15, o sea, le mandaba y nos intercambiábamos pero las bases. Y mire que sabe, y yo dije, pero ¿cómo es que este hombre esté tan ubicado, mal ubicado, mejor dicho, y sabiendo tanto de la palabra? Porque los textos que me enviaba ahí, mire que, wow, yo decía, pero, y ¿sabe qué? Lo mismo servía para devolverle. Hasta que de repente fue entendiendo. Y me dice, se me acabó el tiempo, el saldo, porque sabe usted que en nuestro país hay que ponerle tarjeta y se va el saldo más rápido, ¿verdad? Y me dice, pero esto está interesante. Entonces, pero no era yo, ni el teléfono, ni aunque fuera el más reciente, es el Espíritu Santo el que empieza a inyectar y la persona empieza a razonar. Entonces,
Pero cuando la persona es dirigida por el Espíritu Santo, va a la palabra. Y si usted, cuando rapidito usted mira el libro de San Juan y usted dice San Juan 5:39, más fácil, yo sé que casi todos se lo saben, menos yo. Y ahí dice, y escudriñar las escrituras. Y entonces cuando la persona entiende ese pasaje, que escudriñar no es solo leerlo, ¿verdad? Porque leerlo quedamos lo mismo. Escudriñarlo es, yo digo, sacarle el extracto. Algo otro dicen el jugo, ¿verdad? O la esencia a la palabra del Señor. Entonces cuando escudriñamos la palabra, entonces es cuando la logramos entender. Y cuando todavía no logramos entenderla, pero algunos dicen quedé picadito, tentado, ¿verdad? Cuando la comida está buena, ¿verdad? Y dice, quedé, pero dice, ay, dice, todavía hay espacio. Así es cuando la persona le saca la esencia a la palabra, queda con deseo de leerla más. Porque allí está lo que el Señor quiere hacer en la vida personal y espiritual. Pero es cuando se escudriña la palabra, escudriñar la palabra, porque dice, porque a vosotros, a todos, mire qué interesante, que cuando vamos a la palabra, por más dolida que esté la persona, entonces, pero cuando va la palabra y el Espíritu Santo le alumbra y lo manda ese pasaje, entonces no encuentra solamente para él mismo o para ella, sino que encuentra para todos aquellos que están dolidos y quizás a otros peor o menor, pero cuando dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ahí hay vida. Y la persona está pensando en renunciar, pero cuando va la palabra del Señor y el Espíritu Santo le indica cualquier pasaje de aliento, entonces esa persona redacciona. Esa persona entonces dice, pero ¿qué estaba haciendo yo? Entonces, pero es el Espíritu Santo que lo dirige. ¿Cuánto lo creen? Porque a veces nosotros, como le dije, podemos llenarle una agenda de tanta Biblia, pero más sin embargo esa gente no entiende muchas veces. Pero el Espíritu Santo sí toca. Aleluya. Vamos al libro de Efesios. En el libro de Efesios, en capítulo 4, Efesios, capítulo 4, y el versículo 23. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios 4, 23. Dice la palabra del Señor, pero el 23, renovaos ¿en quién? En el Espíritu. Renovaos en el Espíritu de vuestra ¿qué? De vuestra mente. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo enseña a los efesios, amados hermanos, por medio de esta palabra, y le dice de que se renueve? Primero, porque les está enseñando de una vida nueva en Cristo Jesús. Y si nosotros hablamos de una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo, entonces tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente en nosotros. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hemos sido renovados en el Señor, hay algo nuevo en nosotros. Hay algo nuevo. Hay algo que la gente sin Cristo no tiene esa virtud. Pero la razón es que el apóstol Pablo enseña a los efesios de que ellos han sido transformados en una vida nueva. Por lo tanto, él les enseña a que no se conformen a estar en esa posición. ¿Por qué razón?
porque llegarán los momentos y los desafíos a la vida del cristiano. Y entonces, por lo tanto, el cristiano tiene que renovarse. Tiene que renovarse. Por lo tanto, usted ve cualquier documento, cualquier cosa es una ley totalmente a nivel del mundo entero, y llega el tiempo que caduca. Y entonces tiene que renovarse. Ahora bien, pareciera que lo mismo sucede en la vida espiritual. A veces llegan los momentos que ya nosotros ya no podemos. Pero qué interesante que si usted ve, el águila, dicen las historias, el águila es un animalito muy prudente, y más sin embargo él se da cuenta que cuando ya no puede comer es porque algo está pasando en él. Le sale esa escarcha, esa escoria en el pico que le estorba para poder agarrar la presa. Entonces, ¿qué hace él? Se da cuenta que él va a morir, porque es obvio, él necesita comer, y por lo tanto él trata la manera de botarse eso, y nada sencillo, porque al quitarse eso él se va a sangrar y no va a poder comer por un cierto tiempo, porque se ha lastimado. Pero él se da cuenta, ese animal, que si eso no se lo quita, él va a morir. Ahora, para no ir tan lejos, usted sabe bien la historia. Entonces el cristiano, de la misma manera, necesita renovarse, necesita quitarse, yo no sé cuántas cosas impidan, pero tiene que renovarse, porque es obvio, si no se renueva en el espíritu, va a morir, y no va a haber tiempo ni para ir a la vela. Espiritualmente, para que me entienda, físicamente pueda seguir, pero espiritualmente quedó reseco, quedó insípido. Y ese es el problema. ¿Por qué razón? Porque se atiene a lo que es y a lo que puede y a lo que sabe, y entonces dice: yo no necesito de tanto. Pero cuando nosotros entendemos esta palabra del Señor, que necesitamos hacer un ajuste de cuentas con Dios y con el Espíritu Santo, entonces el Señor ve la sinceridad. Entonces ahí Dios ve la humildad de la persona, y entonces viene el Señor y nos renueva. Y de verdad, y si conviene cantar ese corito: renuévame, Señor, con todo el corazón. Y es obvio que el Señor lo va a hacer, nos va a renovar. Y yo le aseguro que cuando Él nos renueve, entonces vamos a sentir nueva fuerza. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Cuando eso pasa, pueda estar el servicio a pleno alabanza, en el mejor ambiente, pero hay momentos que la persona no siente nada. No siente. Y quisiera sentir, yo lo creo, que quisiera sentir. Por supuesto que viene aquí es porque quiere sentir algo nuevo. Pero cuando eso está ahí, esa persona, yo creo, ahí está peleando no con nadie, sino que dice: Señor, yo quiero sentir, pero ¿qué pasa? Yo siento algo que no me deja. Yo necesito ser renovado. Y en ese momento el Espíritu Santo, mire, pasa esa atmósfera. Y qué maravilloso, de verdad, cuando se sienten esas caricias. Entonces, y nos renueva. Quizás en ese momento habían tristezas, problemas familiares, quizás enfermedades, pero cuando el Espíritu Santo llega se olvida de todo
y empieza esa persona a adorar al Señor, empieza a alabar con un corazón de verdad genuino, porque el Espíritu Santo lo está tocando precisamente, y quizá no necesariamente que alguien llegue y lo ministre, porque para el Espíritu Santo no hay distancia. Cuando el Espíritu Santo toca, verdaderamente toca y renueva a la persona. Alabado es el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo enseña a los efesios y le dice: bueno, ustedes tienen una vida nueva en Cristo Jesús, pero por lo tanto necesitan acercarse a la presencia del Señor para que sean renovados. Ese es un gran privilegio, entender el propósito de Dios. Entonces el Espíritu Santo que nos anima a orar, nos anima a venir al servicio, nos alienta para tener ese deseo de leer la palabra del Señor, nos guía para que nosotros no nos desviemos del camino. ¿Y qué más hace? El Espíritu Santo que vimos acá nos renueva. Eso es algo maravilloso y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Nosotros no podemos. Quisiéramos nosotros hacerlo, pero no podemos, porque eso le pertenece al Espíritu Santo. Seguimos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13 y el versículo 2. Aleluya. Hechos, capítulo 13 y el versículo 2. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: ministrando estos, el Señor, y ayunando, dijo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra que los he encomendado o mandado. Ahora vamos a ver esto. Miren qué maravilloso. ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo. Es que esto es maravilloso, de verdad. Cuando el Espíritu Santo se le permite, se le abre el corazón para que Él se manifieste, entonces el Espíritu Santo habla. Pero ¿cómo va a hablar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a hablar? ¿O cómo habla? Él va a usar a más de alguien. A un vaso Él va a usar. A cualquier persona, por supuesto, que esté preparada para ser usada. Y entonces ahí lo usa. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a hablar. ¿De qué se trata? Entonces, y cuando el Espíritu Santo habla y da una orden, entonces hay que escuchar. Y no solamente que escuchar, hay que atender la voz de Dios. Hay que atender la voz de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habla para aquella persona que sea encomendada a un trabajo, a un ministerio, entonces no hay duda. Y se siente. La persona tiene que ser prudente. Y si la persona a quien está siendo dirigida esa palabra por medio de alguien o una profecía, la persona, si no tiene la capacidad, si es nuevecito todavía, pero para eso está el pastor o algo, otros líderes más, y se le puede acercar si le dice de qué se trató esto, porque a veces no se entiende cuando la persona es nuevo y otros se emocionan. Y entonces por eso es que se tiene que concientizar de verdad si es el Espíritu Santo, no juzgar, sino que concientizar si es el Espíritu Santo que le habló
y le va a decir: usted se va a ir al ministerio. Ahí empieza el llamado. Aleluya. Entonces, ahí empieza el llamado. Y le dice: dice el Señor que te vas a ir al ministerio. Por ahí empieza el llamado. Entonces, mire qué interesante, que ahí el Espíritu Santo habla y envía a estos varones a la comisión de la palabra. ¿Por qué razón? Porque dice: ¿y qué más? ¿Qué hicieron? Y entonces, habiendo ayunado y orado, mire qué interesante, que cuando se ora y se ayuna, suceden cosas maravillosas, poderosas. Porque dice que habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y luego les dijeron que les vaya bien. Ahora, en ese momento, ellos estaban listos para el ministerio. Y no por los que le pusieron las manos, sino que ya el Espíritu Santo había hablado. Por eso es que a veces se cometen errores cuando el hombre, la mujer, nada más como le dijera esta palabra, bueno, así más fácil, nomás les acaba de escuchar y ya él dice: bueno, ya soy un buen predicador, yo ya soy un pastor a partir de ahora. Y acaba de escuchar, todavía no ha esperado lo bueno, porque ahí empieza el llamado. Aleluya. Y se emociona y ya no mira el momento, que ya quiere salir corriendo pero no sabe que el compromiso es serio, porque hay que ayunar y orar y confirmar, porque a veces suceden cosas y uno se queda indeciso y dice uno: bueno, pues ¿será que Dios me habló verdaderamente o no? Entonces puede pedir la confirmación, que Dios le confirme. Y Dios va a usar otra persona que ni siquiera lo conoce. Ni siquiera lo conoce. Y allí, mire, es que Dios se glorifica de esa manera. Cuando ya lo conocen, pues aunque sea el Espíritu Santo que está hablando, pero la persona, como la duda puede ser tan grande, sí, como ya me conoce y ya sabe, y entonces por ahí se queda dudando. Por eso es que a veces es más fácil recibir palo, digo yo, de afuera que de los que están adentro. Porque de afuera, cuando se le da duro, ni siente, y gloria a Dios, dice, contento y sonríe, ¿verdad? Pero cuando es de afuera, de adentro, entonces dice: pero ¿y él quién es? Y ni casi viene al culto, dice todavía. Entonces, es un asunto muy serio. Entonces, pero ese es otro tema que otro día lo podemos explicar. Pero el asunto es que dice la palabra del Señor, véanlo en el versículo 4. Dice: ellos, entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu. O sea que todavía allí estaba el Espíritu, ¿verdad? No lo soltaban. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron ¿a dónde? A Cilicia. Y de ahí navegaron a Chipre, y al llegar a Salamina anunciaban que la palabra, no se les había olvidado, ¿verdad? Anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas. Mire, que ni tan siquiera templos como hoy en día, ¿verdad? Porque allí es fácil. Ahí olvídese, ¿no? Tranquilito todo. Y allá ni siquiera ni aplausos creo que había en ese tiempo. Porque saber quién se inventó los aplausos. Yo creo que en ese tiempo no había nada. Aquella gente con calor. ¿Qué aire acondicionado? Ni mucho menos bien sentaditos. Pero mire qué interesante. Allí estaban ellos, dice, predicando la palabra en las sinagogas. Ahora bien, de los judíos, y también Juan, ahí estaba Juan de ayudante. Ahora, pero mire qué interesante, amados hermanos,
ellos cumplen el llamado, cumplen el propósito. El asunto es que hoy en día no todo cumple. Ya cuando en el ministerio, ya en el camino los asuntos cambian. Gente que Dios los ha levantado, y no hay duda, Dios los ha llamado de una buena doctrina, y en el camino como que se dan la media vuelta o de lado por ahí, como que el barco lleva mucho peso, cambia el asunto. Entonces, al inicio todo va bien, pero al final el problema es esto, viene a arruinar. Eso es lo que arruina el ministerio, porque se le abre la puerta por otro lado. Pero estos hombres, ellos dicen que predicaban la palabra de Dios en las sinagogas. Y ahora, ¿qué sucede? Allí, amados hermanos, ahí Dios los respaldaba. Y ahora, ahí, dice la palabra del Señor que había un hombre poseído. Había un hombre que tenía astucias, o mago, como se le llaman hoy en día. Y ese hombre, había gente ahí que se acercaba a escuchar la palabra de aquellos hombres que estaban impartiendo. Y entonces había un hombre ahí que tenía hambre de escuchar la palabra, pero el otro dice ahí que le estaba como interrumpiendo. Él no dejaba. El procónsul dice que le estaba cerquita. Él tenía necesidad. Yo creo que no era por curiosidad, y quizás cuánta gente que estaban ahí escuchando la palabra, pero más sin embargo ese hombre estaba ahí interrumpiendo. Pero dice la palabra del Señor que se levanta Pablo en ese momento. Y ahora dice la palabra del Señor que cuando Pablo, amados hermanos, habla, entonces dice que ahora pues la mano del Señor está contra ti, le dice a este hombre, y quedarás ciego, le dice en el versículo 11. Y quedarás, ¿cómo le dice? Ciego. ¿Pero qué estaba haciendo él? Estaba interrumpiendo. Era un hombre mago. Él estaba opuesto al asunto. Y entonces le dice, quedará ciego y no verás el sol. ¿Por cuánto le dice? Por algún tiempo. ¿Y se cumple la palabra o no se cumple? ¿Se cumplió? ¿Cuánto lo creen? Amén. Se cumplió. Note bien esto, que el Espíritu Santo capacita a sus siervos y no los deja avergonzados. Pudiera haber dicho el siervo, le hubiera dicho, vas a quedar ciego, pero hubiera pasado el tiempo. Ese es el problema hoy en día. Y no está malo que el Señor, que Dios se glorifique en diferentes personas, pero cuando te dicen, el Señor está contigo, yo digo, gracias Señor, yo sé que está conmigo. Y no hay necesidad de que Dios use otra persona. No sé si usted me entiende. Que el Señor te va a bendecir, bendito Dios. ¿Y quién no se alegra que le digan que el Señor lo va a bendecir? Pero no hay necesidad que otro te lo diga. Y aquí está la palabra. Si le somos fieles, el Señor nos va a bendecir. Y si le buscamos el rostro del Señor, claro que el Señor nos va a prosperar espiritualmente. A veces hay cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios la sabiduría. Pero por eso le dice, y le dice, inmediatamente cayeron sobre él que, cayó sobre él que, oscuridad. No pasó el tiempo. En ese mismo momento. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? El líder
o el siervo, la cabeza, el pastor, el ángel de la iglesia. Si él es el ejemplo, Dios lo va a respaldar. Pueda meterse acá el demonio más grande, porque eso puede pasar. Aquí, gracias a Dios, nunca hemos visto nada, pero hay lugares que hemos visto cosas terribles, donde hasta ensangrentado se ha metido, herido y todo, y ahí se mira quién es quién. O a veces cuando habla el demonio, que Dios lo reprende en esta noche, y ahí se ve quién de verdad tiene la autoridad de parte de Dios. Porque cantar aquí es bonito, predicar y enseñar es bonito. ¿Y qué puede pasar? Un enojo, pues de todos modos al final de cuentas se arregla con Dios, pero por amor a Dios no le va a sacar los guantes. Pero cuando viene un endemoniado es un problema, y que lo quiera bajar de acá, y si no tiene la autoridad de Dios, lo baja y lo saca para afuera. El apóstol Pablo dice la palabra del Señor que inmediatamente cayó sobre él que oscuridad. O sea, Dios lo respaldó hasta el último momento. Pero aquí estamos viendo el comienzo de su ministerio, que desde ahí Dios lo respaldó. Y en ese momento dice que él necesitaba de alguien que lo agarrara de la mano y lo sacara por lo menos de donde estaba. O sea, que quiere decir que a partir de ahí no pudo ver más. Entonces vemos cómo el Señor se glorifica de una manera muy especial. Ahora bien, entonces, pero es importante, amados hermanos, clamar cada día la llenura del Espíritu Santo. Porque un líder expresa fácil sin la presencia del Espíritu Santo. Mayormente en los tiempos que ahorita se nos aproximan, no es nada sencillo. Tenemos que clamarle al Señor. Ahora bien, entonces, y se da cuenta que ellos anunciaban la palabra porque había que autoridad de parte del Espíritu Santo. Estaban ungidos. Y entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Que haya valentía. Llegará el tiempo que estas Biblias, y ya se dio años y años atrás, en algunos lugares donde recogieron las Biblias y las quemaron. No sé si solo yo lo sé. ¿Verdad que sí o no? Las quemaron. Y entonces, si nosotros no pedimos la unción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude y poder grabar esa palabra en nuestro corazón y nuestra mente. Por eso decía el pasaje que nos renovemos en el espíritu y en nuestra mente. Porque si a veces ya no se nos queda nada. ¿Usted cree que a mí me cuesta? Me cuesta, hermano. De verdad yo leo y leo y estoy por ahí y al final digo, pero, y vuelvo otra vez. Pero cuando el Espíritu Santo nos renueva, le dice, bueno, y le da una limpiecita ahí al disco, ¿verdad? Ya queda nuevecito. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Ya vamos a ir terminando. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 41. Génesis capítulo 41 y el versículo 38. Gloria al Señor. Vamos a tratar de ir lo más despacio para que entendamos bien esta palabra. 41, 38. 38. ¿Ya lo tiene? Aleluya.
como dice la palabra del Señor, y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como de quién estaba hablando? Como José. Mire qué interesante. Hoy en día se ha escaseado. Hoy en día, hermanos, se necesita hacer un licuado para ver si sale por lo menos la mitad de uno. Esa es la realidad, hermano. Se han escaseado. Por eso dice: un hombre como como José. Y era un jovencito. Y ni siquiera yo creo que había ido ni siquiera a la puerta de un instituto bíblico. Pero era un joven íntegro delante del Señor. Y qué interesante que alguien se dé cuenta y diga: pero ese hermano o esa hermana, yo lo admiro. Pero no de la lengua que tiene, ¿verdad? Sino de la unción que tiene del Espíritu Santo. Y yo quisiera ser como él o como él. Es que eso sería maravilloso, hermanos. Pero mire, este hombre, a pesar de todo el aferro que él tenía en su cerebro, el faraón, mas sin embargo, a pesar de cómo estaba, pero él entiende que este hombre era valioso y costaba encontrarlo. No era fácil. Pero qué interesante. ¿Y qué más dice? ¿En quién esté el Espíritu de qué? De Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí vemos cuál es lo que hace la diferencia en nosotros como iglesia. No es lo que nosotros podamos, ni lo que sepamos, ni lo que somos, sino que lo que hay en nosotros, dentro, pero más dentro de lo que nosotros nos imaginamos. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es lo que a nosotros como iglesia nos hace valiosos, siempre y cuando nosotros le permitamos. ¿Cuántos lo creen? Nos haría diferente. Sería más fácil lidiar con una obra o con una iglesia, con un remanente guiado por el Espíritu Santo. El ministro, el pastor, se le haría más fácil, porque ocurrirían menos problemas, menos, yo creo que hasta menos enfermedades, o aunque llegaran las enfermedades que son inevitables, pero no hay tiempo ni para sentir el dolor, porque el Espíritu Santo nos toma, y cuando el Espíritu Santo toma la vida del cristiano, se olvida de todo. ¿Cuántos lo creen? Por eso es que yo digo, y yo lo he dicho, que cuando el Espíritu Santo toma a esa persona, no le da chance de escuchar el ritmo de la música. ¿Cuántos están de acuerdo? Es la realidad. No hay tiempo de nada. Cuando el Espíritu Santo lo dirige, él se goza para allá y para acá. Y yo digo, qué lindo. Y déjelo cuando es el Espíritu Santo. Pero es la presencia. Porque lo está dirigiendo, lo está ministrando. Este hombre, jovencito, y era caro, pudiéramos decirle en otras palabras. Muy caro. Para el faraón, yo creo que era difícil encontrarlo, porque él se queda admirado. Pero algo que él entiende es que este joven tenía algo diferente, algo valioso, por lo cual a él lo hacía, amados hermanos, entender que este joven merecía respeto. Merecía respeto. ¿Y ahora qué sucede? Y entonces, amados hermanos, ahora este joven, para no alargar, usted sabe bien la historia, amados hermanos, que este joven, Dios mismo le había hecho entender, no que nadie le contara, hermanos. Dios, a través del Espíritu, lo hace entender que se iba a venir aquella hambruna, se iba a venir esa escasez.
Y él llega a ese lugar donde habían las facilidades, hermanos, de poder cosechar. Es que Dios, mire, cuando el Espíritu Santo dirige a la persona, le anticipa. Dice la palabra del Señor que habla a tiempo y a veces aún fuera de tiempo, pero yo digo, eso es muy difícil lograrlo. Ya cuando es fuera de tiempo, eso es muy difícil. Cuando es a tiempo, qué maravilloso. A este joven, Dios le habla y entonces que se prepare. Y él dice, bueno, pues vamos a poder recoger el producto. Mire que, y él empieza a acaparar todo. Y lo maravilloso, a pesar de todo, algunos analistas piensan de esta manera y comentan de que en ese momento él no pensaba para su familia. Lo regular, la persona, cuando está en una posición que se le ha delegado, lo primero que hace es acaparar, se llena las bolsas, todo, y luego a su familia. Si es en un trabajo secular, a la familia. Y buen salario, incentivo. En la iglesia, la persona cuando no tiene el conocimiento de la palabra del Señor, lo primero que hace a su familia, gloria a Dios, que acá no se ve. Al otro lado, es la familia la que está en el liderazgo. Ahí está el diácono, ahí está el líder, ahí está el profeta, ahí está todo, la familia. ¿Y los demás? Ese es un conflicto difícil. Tocar a uno de ellos, se olvide, se arruinó el asunto. Porque toda la familia. Y los demás, hasta para los privilegios, la familia. José, en ese tiempo, no es porque él hubiera estado dolido, porque su propia familia, amados hermanos, le hubiera hecho daño. Su corazón estaba íntegro delante del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Él empieza a abastecer, a guardar, pero yo creo que este jovencito ni comían mucho, hermanos. Él estaba con una figura, imagínense, un jovencito, una figura intachable. Si no, aquella mujer que un poquito más atrás, ahí lo vemos, no se hubiera enamorado de él. Era elegante, dice la palabra. Y quiere decir que se cuidaba. Bueno, pues el problema es también que cuando joven, pues, ¿verdad? No hay nada que desear. Y el problema es al casarse, ¿verdad? Y para que nosotros no nos burlemos, también por ahí vamos nosotros, ¿sí? Y para los lados o para adelante también. Pero este joven no había nada que desear en ese tiempo. Ahora, pero su mentalidad de él es tomar la palabra del Señor y obedecerla. Y él empieza a guardar el producto. Y a guardar el producto. Porque sabía, y Dios le había hablado, que tenía una escasez terrible. Y no iba a ser de un día, ni de un mes, ni de 2 años. Estaba largo el asunto. Ahora, ¿qué sucede? Él se preparó. Y todos sabemos que al final de cuentas hasta la propia familia llegó allí y fue beneficiada. Ahora el asunto muy importante, si usted se da cuenta hoy en día cuántos medios de alerta, y muy interesante escucharlos, pero hay que escudriñarlos. Las noticias, videos, y que vienen tiempos muy difíciles, y esto es algo que se va a dar. Pero mucha gente dice prepare y prepare comida, y que bueno, yo me alegro porque el que prepare más, pues a lo mejor se acuerda de estos huesos. No está malo que prepare comida, ¿verdad? Pero ahora yo digo,
En aquellos tiempos, mire qué maravilloso, no había energía eléctrica como hoy en día, ¿verdad? Entonces, como no había energía eléctrica, pues habían recipientes especiales para poder conservar el producto. Y la gente podía guardarlo por años. Y le ponían al maíz o el frijol, qué sé yo, un medicamento, y por medio de eso duraba tiempo. Hoy en día no contamos con las mismas cualidades, porque todo a la refri. Y si bien le va el producto que se puede guardar en aire frío, pero no le va a durar tanto tiempo. Pero no está malo, la gente está pensando en guardar, y eso es bueno. Y el que tiene el privilegio de tener un buen espacio, que lo haga, gloria a Dios. Pero viviendo en un rinconcito es difícil. Eso es si tiene un plan de ahorro, ¿verdad? Y si no lo tiene, gracias, cielo. Ahora bien, el asunto ahora lo va, para que lo entendamos espiritualmente. La palabra del Señor dice que el Señor, Él proveerá de una y otra manera. Y Él, así como usó, y no que nos atengamos, porque a veces nos atenemos también, ¿verdad? Pero así como Dios usó los cuervos para que alimentaran a Elías, Él puede hacer algo por nosotros. Pero si es que no podemos, o si es que no tenemos el espacio en lo secular. Pero espiritualmente, a mí me impacta espiritualmente, hermanos. Llegará tiempo de escasez, donde dice la palabra del Señor que la gente saldrá a las calles, a diferentes lugares, con el oído atento, queriendo escuchar palabra de Dios, y no la va a encontrar. Queriendo ver a alguien que se pare ahí a leerle un pasaje de la Biblia, y ya no lo va a poder encontrar. Pudiera darse el mismo tiempo de que la Biblia la recojan y ya nosotros no podamos leer un pasaje. Y si aquí no hay nada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a morir espiritualmente. En ese ámbito es que Dios quiere que nosotros nos preparemos. Que nos preparemos espiritualmente. Que atesoremos esta palabra. Que la estudiemos, que la escudriñemos. Que aprovechemos el tiempo. El problema es que cuando solo llega el momento de la aflicción, entonces es que acudimos y abrimos la Biblia muchas veces. Y no le encuentra por allá ni por acá. Y a veces nos damos el lujo, no hay una sola Biblia. Hay hasta 5 Biblias. Otros hasta suben ahí en video, en YouTube, y parece una biblioteca. Y no está malo eso. Y se mira hasta en letras grandes la Biblia, Santa Biblia, que Reina Valera, que ahí está la Thompson, y toditas están ahí, una biblioteca. Y pareciera que es una tienda de Biblia. La pregunta es, ¿será que la lee? Porque ser un cristiano no es solamente llevar la Biblia bajo las arcillas ahí. Y como ya llevo una Biblia, y para que la vean aquellos que supuestamente no se avergüenzan, más grandotota todavía. Se mira de lejos. Y no está malo que la lleve, que no se avergüence. Pero el asunto es atesorar esta palabra. Señor, aleluya. Llegará el momento que ya no tendremos este privilegio. Los tiempos están precisos. Así es, aleluya. Están pero demasiado complicados, y no para nosotros, sino para aquella gente que no tiene a Cristo en su corazón.
nosotros no tenemos que preocuparnos. No tenemos nada por qué preocuparnos. Si estamos bien con el Señor, no hay problema. Y aunque algunos piensen que ya decepcionados estamos, todo lo contrario. Es que es la realidad. El asunto es que entre esto más peor se pone, mejor se pone. Amén. Aleluya. Porque Cristo pronto viene. Amén. Aleluya. Por lo tanto, nosotros tenemos que atesorar, almacenar, en otras palabras, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, esta bendita palabra del Señor. Para que cuando llegue el momento, nosotros estamos preparados. Aleluya. Hermanos, a veces da pena. Cuando hay una necesidad, cuando a veces en el trabajo, es difícil andar la Biblia ahí. Y a veces, vergüenza, digo más claro para que me entiendan, abrir el teléfono para sacar un texto de la palabra del Señor para compartirle a esa persona. Gloria a Dios que está buen y tienen buen teléfono. Y si me regala uno, gloria a Dios. Pero llegará el momento que aunque sea el mejor teléfono, no va a funcionar. Ni la mejor computadora. Y ahí la Biblia, a veces ni Biblia se ocupa en algunos lugares. Ahí está la computadora. La Biblia ya a veces hay lugares que ya no se usa. Ahí está todo. Y como más rápido, ¿verdad? Más técnico y bien facilito. Pero llegará el momento que no tendrá ese privilegio. Este es el tiempo que nosotros tenemos que atesorar esta palabra. ¿Alguna pregunta? Los veo tan contentos y de contento silencio. ¿Alguna pregunta que tenga para poder